En el lugar más inhóspito del planeta, a más de 8.000 metros de altura, donde el cielo parece estar al alcance, pero la muerte te respira en la nuca. El monte Everest no solo guarda hazañas heroicas, también guarda secretos. Secretos congelados en el tiempo. Secretos que nunca debieron ser descubiertos. Allí, entre la roca, el hielo y el silencio más sepulcral, fue encontrado un cuerpo. Pero no era cualquier cuerpo. Su estado, su posición, y lo que lo rodeaba, dejó a todos paralizados. Un descubrimiento tan extraño, tan fuera de lugar, que algunos creen que ni siquiera pertenecía a esta época. Esta historia no es solo sobre alpinismo. Es sobre los límites del ser humano. Es sobre lo que ocurre cuando desafías a la montaña, y la montaña responde. Prepárate para una historia que te va a congelar hasta los huesos. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí no contamos historias comunes. Aquí viajamos al corazón de los misterios más profundos, peligrosos y reales que hay en nuestro mundo. Y esta historia es una de las más oscuras del Himalaya. Todo comenzó en mayo de 2017. Mark Jenkins, un alpinista experimentado, periodista y miembro de una misión especial de limpieza en el Everest, se encontraba en la zona de la muerte. ¿Qué es la zona de la muerte? Es la región del Everest por encima de los 8.000 metros de altura. Allí, la presión atmosférica es tan baja que el oxígeno no es suficiente para mantener al cuerpo humano con vida por mucho tiempo. En pocas palabras, estás muriendo desde el momento en que entras. En esta zona, Mark esperaba encontrar basura, cilindros de oxígeno vacíos y, tristemente, algunos cuerpos de escaladores que no lo lograron. Lo que no esperaba era esto. El cuerpo estaba perfectamente conservado. Demasiado conservado. Llevaba un equipo de escalada que no correspondía a ninguna generación moderna. Ropa de hace más de 70 años. Un piolet de madera. Botas de cuero. Un alpinista de otra época. Mark Jenkins y su equipo se detuvieron en seco. Frente a ellos, el cuerpo de un hombre, semi-enterrado en hielo, con una expresión serena pero aterradora. No era como los otros cuerpos. Este parecía sacado de una fotografía de los años 30. Y lo más desconcertante, no había ningún registro reciente de su desaparición. Llevaba puesto un traje de lana gruesa, una chaqueta de algodón encerado y una brújula analógica de principios del siglo XX. Nada de materiales modernos. Ningún GPS, ninguna marca actual. La piel estaba momificada por el frío, los ojos cerrados, las manos aferradas a una pequeña libreta que aún se conservaba entre sus ropas. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su muñeca, un reloj suizo, que dejó de funcionar exactamente el 8 de junio de 1924. ¿Te suena esa fecha? Porque a los expertos, sí, y eso cambió todo. El 8 de junio de 1924 fue el día en que George Mallory y Andrew Irvine, dos de los primeros pioneros del alpinismo, desaparecieron en el Everest durante un intento de cumbre que aún hoy es un misterio sin resolver. Durante décadas se ha debatido si Mallory e Irvine fueron los verdaderos primeros en alcanzar la cima del Everest, casi 30 años antes que Edmund Hillary. Pero jamás regresaron. Nunca se supo si lograron llegar. Muchos creían que sus cuerpos se habían perdido para siempre, arrastrados por avalanchas, escondidos bajo glaciares eternos. Pero ahora, frente a Mark Jenkins, podía estar la respuesta a uno de los mayores misterios del montañismo. Podría ser el cuerpo de Andrew Irvine. La libreta, casi destruida, contenía fragmentos de escritura ilegible, excepto por un símbolo repetido varias veces, una letra M. Mallory, mensaje cifrado. Una pista final. Los expertos quedaron perplejos. Pero esto apenas era el comienzo. Porque si el cuerpo encontrado era realmente de Irvine, entonces podría haber algo más entre sus pertenencias. Algo que el mundo ha buscado por casi un siglo. Una cámara de fotos. Durante años, montañistas, historiadores y arqueólogos han soñado con encontrar una sola cosa en el Everest, una pequeña cámara Kodak Best Pocket que Irvine supuestamente llevaba colgada al cuello el día que desapareció. ¿Por qué esa cámara es tan importante? Porque, si llegó a la cima junto con Mallory, es probable que hayan tomado una foto en la cumbre. En 1924, era costumbre que los alpinistas dejaran una bandera o se fotografiaran en la cima como prueba. Y según registros de su expedición, Irvine era el encargado de la cámara. Una foto en esa película podría cambiar la historia. Pero hay un problema, la cámara no estaba con el cuerpo. Los investigadores revisaron cada centímetro del equipo encontrado. El reloj, la brújula,
incluso un trozo de cuerda antigua, pero ni rastro de la cámara. ¿Fue enterrada por una avalancha? ¿La llevaba Mallory? ¿O alguien más la encontró y la escondió? Imágenes, cuerpo de George Mallory encontrado en 1999, archivo real. Micrófono, narrador. En 1999, se había encontrado el cuerpo de George Mallory, más abajo de donde apareció este nuevo hallazgo. Y aunque también llevaba equipo antiguo, tampoco tenía la cámara. Ambos cuerpos, separados por años, pero conectados por el mismo enigma. ¿Llegaron o no a la cima antes que nadie? ¿Qué ocurrió realmente ese día de junio de 1924? Las teorías no tardaron en aparecer. ¿Y si alguien encontró la cámara años atrás y decidió quedarse con ella? ¿Y si la prueba más importante de la historia del alpinismo está aún allí arriba, atrapada en el hielo, esperando a ser descubierta? O peor aún, ¿y si nunca existió? Si la cámara existió, y si aún se conserva, su película podría revelar la verdad. Pero con cada año que pasa, se hunde más en el hielo, perdiéndose entre grietas que nadie puede explorar sin arriesgar su vida. Y mientras tanto, el Everest sigue cobrando víctimas, sigue ocultando secretos, y sigue poniendo a prueba al ser humano y a la historia misma. Pero esta historia no termina aquí, porque el hallazgo reciente no solo revivió el misterio, también desató una carrera silenciosa. Una nueva expedición, con un único objetivo: encontrar esa cámara o morir intentándolo. A raíz del descubrimiento del cuerpo en 2017, una nueva oleada de exploradores, científicos y aventureros comenzó a planear lo impensable, una expedición exclusiva para encontrar la cámara de Irvine. Equipados con drones, sensores térmicos y escáneres de hielo, el objetivo era claro: buscar entre grietas, acantilados y glaciares la pieza que podría cambiar la historia de la humanidad. Pero no todos estaban de acuerdo. Muchos alpinistas veteranos y familias de los desaparecidos lo consideran una falta de respeto. Dicen que el Everest no es un museo, ni un cementerio que deba ser saqueado en busca de respuestas. Otros, en cambio, defienden el valor histórico. Afirman que recuperar esa cámara no es solo una hazaña, es hacer justicia a los verdaderos pioneros del Everest. Una de las expediciones más ambiciosas fue en 2019. Liderada por un equipo internacional de élite, trazaron una ruta basada en viejas notas de expediciones británicas y modelos de movimiento glaciar. Su destino, el último punto conocido de Irvine. Estaban convencidos de que, si hallaban su mochila o equipo restante, podrían encontrar la cámara. Incluso contactaron con Kodak para restaurarla si llegaba a aparecer. Pero la montaña no perdona. A menos de 200 metros de su objetivo, una tormenta los obligó a abandonar. Varios sufrieron congelaciones, y uno de ellos casi pierde la vida. El Everest, una vez más, se cobró su tributo. Y el misterio volvió a quedar enterrado bajo el hielo. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una fotografía perdida? ¿Qué impulsa a alguien a enfrentar la muerte por resolver un misterio que lleva 100 años sin respuesta? Tal vez no se trate solo de la cima. Tal vez no se trate de la cámara. Tal vez se trate de la obsesión humana por vencer lo imposible. Por saber. Por entender. Pero hay quienes creen que el Everest nunca permitirá que esa verdad se revele, que la montaña protege sus secretos, y que Irvine, Mallory y su posible hazaña deben descansar donde el cielo toca la tierra. Hoy, el cuerpo encontrado en 2017 permanece en la montaña, marcado con coordenadas, documentado, pero nunca retirado. ¿Es realmente Andrew Irvine? Aún no se ha confirmado de manera oficial. La cámara, si alguna vez existió, no ha aparecido. Y quizás nunca lo haga. El Everest es un santuario blanco de los que no regresaron. Más de 300 cuerpos permanecen allí, eternos, congelados en el momento exacto en que lo arriesgaron todo por llegar un poco más alto. Entre ellos, hay héroes, soñadores, y tal vez, los verdaderos primeros conquistadores de la cima del mundo. En una entrevista antes de partir, le preguntaron a Mallory por qué quería escalar el Everest. Su respuesta se volvió legendaria. ¿Por qué está ahí? Tal vez esa frase no era arrogancia. Tal vez era devoción. Tal vez era una despedida. El Everest guarda su secreto con hielo, roca y viento. Y aunque los humanos seguimos intentando arrancarle respuestas, la montaña simplemente observa, en silencio. Y quizás eso sea lo más escalofriante de todo, que incluso con toda nuestra tecnología, toda nuestra historia, toda nuestra obsesión, hay misterios que el mundo no está listo para revelar. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete al canal.
Aquí exploramos los misterios más oscuros y reales del planeta. Historias que te hacen pensar, sentir y dudar de lo que creías saber. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Mallory e Irvine llegaron a la cima? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una foto perdida? Nos vemos en el próximo misterio.